¿Estamos allí? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor bajo los tres poderosos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿A usted le han dado todas esas cosas? Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante el qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué dice el 4? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aquí, hermano, el apóstol Pedro nos enseña y aquí se repite mucho en este versículo una palabra. ¿Cuál palabra se repite bastante? Conocimiento. Amén. Aquí, hermano, se repite mucho la palabra conocimiento, y hablamos la otra vez de que hay, hermano, dos clases de conocimiento. Uno, hermano, es el que usted y yo podemos adquirir por medio de enciclopedias, por medio de estudio, por medio de libros, por medio, hermano, de escritos. Y el otra clase de conocimiento es la que usted adquiere por medio de la experiencia. Amén. Gente que no ha sido estudiada, pero por la experiencia sabe muchas cosas y entiende muchas cosas. Amén. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, que el 3, como todas las cosas pertenecen a la piedad y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Y déjeme repetirle una frase que a mí me gusta mucho, porque la gente no está presa por falta de verdad, sino por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando usted lee, hermano, Juan capítulo 9, versículo 32, usted se va a dar cuenta de que la Biblia dice que mi pueblo fue, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿cierto? O sea que la gente no es libre por la verdad, sino por la falta del conocimiento de la verdad. Amén. El conocimiento de la verdad, el desconocimiento de la verdad hace cautivo y presa a la gente. Mire, hermano, cuando se iba a predicar en las cárceles, cuando se iba a predicar a los presos la palabra del Señor, la mayoría de personas siempre, ¿qué le preguntan a un preso? ¿Por qué está ahí? ¿Cierto que sí? Ve, ¿y por qué estás aquí? Ve, ¿y qué te pasó, hermano? Y resulta que había un señor como de 80 años, hermano, que estaba por allá callado. Y se le preguntó, se le acercó y se le preguntó, hermano, y le dijo, ve, ¿y usted por qué está preso? Pues si usted me quiere responder, ¿no? Si usted me quiere decir, si usted me quiere responder, pues dígame, si no, pues tranquilo, no pasa nada. Pues resulta que el hombre llegó y le dijo, no, yo estoy preso aquí porque me acusaron de violación. Ahora le hizo la otra pregunta, ¿usted es culpable o es inocente? ¿Cierto? Porque siempre se pregunta eso. Entonces resulta que se le preguntó, ¿usted es culpable o es inocente? Si usted quiere responde, si no quiere no responde. El hombre se puso a llorar, hermano, y le respondió, yo soy inocente, de verdad, pastor, que yo no violé a esa muchachita. Pero ¿por qué está en la cárcel? Eso me lleva a mí a pensar, hermano, ¿por qué está en la cárcel esa persona? Por falta de conocimiento de ¿qué? De la verdad. Él es inocente, ¿cierto? Pero si está en la cárcel es porque todavía no se ha conocido ¿qué? La verdad. En la parte espiritual pasa lo mismo. La gente, aunque sea inocente, aunque, hermano, no se merezca ciertas cosas, pues resulta que hasta que no conozca la verdad no va a ser libre. Es la misma cosa. En la cárcel hay gente que está acusada, hermano, injustamente, y está pagando cosas que ellos no hicieron. Pero ¿por qué están pagando algo? ¿Por qué están presos? Por desconocimiento de la verdad. Y hasta que la verdad no se conozca, pues ¿qué va a pasar, hermano? Pues no va a poder salir a la libertad, ¿cierto que sí? Así pasa, hermano, en el mundo espiritual.
Si no se conoce la verdad, hermano, la gente no va a poder ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad, la verdad ya está. Pero ¿qué pasa? La gente por no conocer la verdad, ¿qué pasa? Está esclava, está allí presa. Como dice la palabra del Señor, hermano. Dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El desconocer algo en nuestras vidas nos hace esclavos y nos hace presos. Pero ya hemos hablado de eso. Le quería colocar eso para colocar un punto de partida. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, en el 4, por medio de las cuales nos ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Mire, hermano, usted y yo venimos de un reino. Amén. Jesucristo vino a establecer el reino, a establecerlo. Amén. Recordemos que la iglesia se edifica y el reino se establece. Amén. Usted y yo estamos siendo edificados. Usted y yo estamos siendo, hermano, edificados cada día. Cuando usted viene aquí, usted aprende una cosita, dos cositas, muchas cosas, y usted va siendo edificado. Usted va adquiriendo un conocimiento, y cada vez que usted aprende algo, usted va saliendo de una cárcel. Pero la gente, cuando no aprende nada y se queda en la ignorancia, pues está en una cárcel, está preso. Entonces aquí dice, hermano, que la naturaleza, el reino, nosotros pertenecemos a un reino, y ese reino, hermano, vino ya aquí a la tierra, ya se acercó. Pero ¿qué es el reino, pastor? Es el gobierno invisible de Dios. El reino no es, hermano, carros caros, como dicen hoy en día, que el reino es una ropa carísima, relojes caros. Esos son parte de beneficios del reino, pero eso no es el reino. Porque dice, mira el reino, yo como manifiesto el reino, pero yo sé que aquí no hay ninguno. Amén. Dios, hermano, le dio a Adán una autoridad gubernamental. Dios le dio, hermano, una autoridad tremenda a Adán, y él le dijo, usted le va a colocar el nombre a los animales. El nombre a los animales no se los colocó Dios, se los colocó Adán. ¿Por qué? Porque Dios le entregó un gobierno, le entregó una autoridad. Amén. Le dijo, ustedes van a señorear, ustedes van a sojuzgar la tierra. Le dio un gobierno, le dio, hermano, una autoridad para que colocara, hermano, al palo de guayaba le colocara el nombre, ¿qué? De guayaba, ¿cierto que sí? Y hasta hoy permanece. Al perro le colocaron perro, al gato le colocaron gato, ¿cierto que sí? Y así sucesivamente, hermano. Entonces, al pecar le entrega la autoridad al diablo y quedan esclavos, hermano. Y ya, ¿qué pasa? Jesucristo viene a morir aquí en la tierra y vuelve y recupera esa autoridad y nos la entrega a nosotros. Dos amenes. Amén. Jesucristo restaura todas las cosas y nos pone en lugares altos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Leámoslo por un momento. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nos resucitó, ¿cierto que sí? Nos resucitó, estábamos muertos, hermano. El espíritu estaba separado de Dios, porque cuando la gente, hermano, estaba en pecado, está separado de Dios. Pero cuando Dios nos resucita, su espíritu se despierta y usted entra en conciencia y dice, Dios mío, yo lo que estaba haciendo, Dios mío, gracias, Señor, porque ya me doy cuenta. Allí naciste de nuevo, ya tú te das cuenta y dices, no, yo esto no lo puedo seguir haciendo porque me voy a condenar. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, ¿por qué les digo todo esto? Porque, hermano, el desconocimiento del plan de Jesucristo, de la naturaleza que Dios nos ha dado y de qué fue lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra, hace que la gente no entienda a qué tiene derecho, ni dónde tiene que estar, ni cómo es su postura, ni cómo se tiene que comportar. Diga conmigo, conocimiento. Amén. Dice que para que por ello lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todos los que estamos aquí, hermano, nacimos condenados. Todos los que venimos al mundo después de Adán, nacemos condenados. Esa es la maldición generacional que nos dejó, hermano, porque dice la Biblia que cuando Adán come del fruto, entra el pecado, entra la muerte, hermano, al cuerpo, ¿cierto que sí? A usted, hermano, nacimos con una naturaleza pecaminosa, y a usted y a mí nadie nos enseñó a pecar, ¿o sí? Nadie nos enseñó a pecar. Usted ve un niño que nace, hermano, desobediente. Hay unos que no, pastor, yo no fui desobediente, pero en otras cosas sí. Pero entonces los niños, hermano, ¿quién les enseña a ser desobediente? Nadie.
¿Quién les enseña a ser rebeldes? Nadie. Venimos con esa naturaleza, ¿cierto que sí? De pecar. Nosotros antes de llegar a Cristo pecábamos el pecado era como respirar. Ahora, ¿quién le enseñó a respirar a usted y a mí? ¿Cierto que nadie? Uno no tuvo que ir a la escuela para aprender a respirar, para saber que tenía pulmones para respirar. ¿Sí o no? Entonces, eso hace parte, hermano, de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Por eso usted y yo tenemos que entender y saber que el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Son conceptos diferentes. Parece lo mismo, pero no. Usted y yo tenemos que colocarle cuidado, hermano, a la palabra. Voy a volverlo a repetir. El hombre no es pecador porque peca, sino porque el hombre peca porque es pecador. Porque esa es su naturaleza. Amén. Cuando usted lee Ezequiel, dice la Biblia: y os pondré un corazón, cambiaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne, y colocaré sobre ellos mi espíritu para que obedezcan mis estatutos y mis palabras y mis preceptos. El corazón, cuando usted llega a Cristo y nace de nuevo, Dios te cambia el corazón. Esa es la naturaleza. El corazón te lo cambia, te cambia la naturaleza. Amén. Esa naturaleza caída. La naturaleza caída, hermano, era la que teníamos antes, pero cuando recibimos a Cristo, usted y yo, hermano, ya Él nos pasa de muerte a vida y nos cambia la naturaleza, ¿cierto que sí? Usted puede coger un león, hermano. Yo sé que este ejemplo lo han cogido bastantes personas, pero usted puede coger un león, quitarle los colmillos, quitarle las garras, hermano, y por más que le quite los colmillos y las garras, él va a seguir siendo león. Cuando le dé hambre, hermano, va a perseguir un búfalo y se lo va a comer, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. La naturaleza del león es comer carne. Esa es la parte de la naturaleza. ¿Sí o no? Pero pastor, le arranqué los dientes, le arranqué las uñas. No importa, él sigue siendo león. Cuando usted y yo llegamos al Señor, Él no solo nos, hermano, nos cambió la naturaleza, sino que se nos empieza a transformar. Amén. Diga amén. Cualquier hermano, haga cualquier cosa, me pone nervioso. Amén. Yo soy muy nervioso. ¿Por qué se ríe? Usted y yo tenemos la naturaleza del reino, hermano. Usted y yo estamos en Cristo. Usted no está con Cristo, estamos en Cristo. Amén. Estamos en Cristo. Usted, todas estas cositas le estoy diciendo porque usted empieza a conocer eso, su forma de pensar le empieza a cambiar. Estamos no con Cristo, sino en Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De modo que si alguno está con Cristo, ¿o en qué? En Cristo, ¿cierto? No con Cristo, en Cristo. Cristo es el principio. En el principio, Jesucristo es el principio de todas las cosas. Cuando usted está en Cristo, no con Cristo al lado, no, porque usted no es socio, no, usted está en Cristo. Yo estoy en Cristo. Nueva criatura somos, ¿cierto que sí? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, cuando usted lee Hechos capítulo 8, hermano, dice la Biblia que él perseguía a la iglesia, ¿cierto? Y cuando Pablo, hermano, lo cogen y cae, hermano, de ese animal, y dice que un resplandor, un destello. ¿Qué le dice el Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? Pero ¿cómo así? Si Pablo está persiguiendo a la iglesia y cuando se encuentra con Jesucristo, ¿qué le dice Jesús? Pablo, ¿por qué me persigues? Pero ¿cómo así? O sea que la iglesia está ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? O sea que el que lo persigue a usted está persiguiendo a Dios. No, yo no lo veo a usted como contento, hermano. ¿Cierto que sí? Sí, hermano, él persigue a la iglesia y Jesús, hermano, le dice: ¿por qué me persigues? Es porque usted está ¿en quién? En Cristo Jesús. El que lo persigue, usted persigue a Dios, hermano. Lo persigue. ¿Cierto que sí? Mire, hermano, es como yo. Este trapo. Para usted quitarme ese trapo de la mano, ¿usted qué tiene que tocar primero? La mano. Así mismo es Dios. Dios nos tiene en el hueco de la palma de la mano. Y el que lo va a tocar a usted, hermano, tiene que coger y quitárselo de la mano de Dios. Diga conmigo: conocimiento. Si usted tiene conocimiento, hermano, usted, el diablo, hermano, para acercársele tiene que pedirle permiso a Dios. Pero por falta de ese conocimiento la gente está bajo temor, está, hermano, bajo miedo, hermano, se siente insignificante, se siente que no es nada, hermano. Eso se llama identidad. Todo esto, hermano, se enseña en el discipulado. Se enseña en el discipulado que mi esposa lo da. Son bases que si usted las tiene aquí claritas, yo de tanto hacer eso, hermano, eso algo ha quedado aquí en la cabeza. Amén.
No, pastor, yo ya me sé eso. Yo tengo 500 años en el evangelio y yo ya lo sé. Hermano, hagámoslo. Hay que pegarse a la visión, porque si la hermana lo enseña, el discipulado, voy a aprender algo. Si lo enseña la hermana, voy a aprender algo diferente. Si lo enseña la otra hermana, voy a aprender algo diferente. Y si lo enseña cada uno, lo va a dar de una manera diferente y voy a aprender más. Y así hoy, que hermano, voy añadiendo conocimiento. Conocimiento, aquí dice, añadí a la fe que conocimiento. Y usted va llenándose de conocimiento. Y entre más usted conozca de Cristo, menos esclavo es. ¿Sí o no? Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y la verdad os hará libre. O sea, yo entre más conozca acerca de Jesús, a mí no me tiene por qué dar pereza, ni indisposición, ni cansancio yo venir a escuchar la palabra o a conocer más de Dios. Porque al venir a conocer aquí de Dios, me están abriendo candado, me están haciendo libre. ¿Por qué cree que el diablo le estorba tanto para que venga a la iglesia? Para que ore. ¿Por qué cree? ¿Sí o no? Él es sutil. ¿Cierto que sí? Es cuestión de saber, es cuestión de entender, hermano. Es cuestión de saber estos conceptos. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, hermano, mire, otro concepto que usted y yo tenemos que tener claro. Estos son puros principios, hermano, principios del reino. Muchos piensan que Cristo, hermano, fue asesinado. Cristo no fue asesinado, hermano. ¿Él fue qué? Él dio su vida, Él fue una ofrenda. Mire, y esta tarde yo estaba leyendo, hermano, y se me vino algo a la cabeza que yo no lo había analizado nunca. Y muchos piensan que Jesucristo fue asesinado y la muerte de Cristo, hermano, fue una ofrenda. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién? Judas, ¿cierto? Judas lo traicionó y lo entregó ¿a quién? A los sacerdotes. Y los sacerdotes lo llevaron, hermano, ante el juez que era Pilatos y Herodes, ¿se acuerdan? Hermano, mira, a Jesucristo no lo pudo haber entregado los romanos. ¿Sabe por qué? Porque hubiera sido una muerte más, había sido un asesinato. Pero hermanos, los mismos judíos, el mismo sumo sacerdote de ese tiempo que era Anás y Caifás, ¿se acuerdan? Lo cogieron y ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Ellos dijeron, ¿qué hacemos con él? ¿Qué le dijeron los sacerdotes y todo? Crucifíquenle. Y aquí, hermano, el Señor me alumbró el entendimiento. Hermano, no fue un asesinato. Los que entregaron, hermano, quienes oficiaban en el tabernáculo, en el lugar santo, lugar santísimo y en los atrios. ¿Quiénes oficiaban? Los sacerdotes, ¿cierto que sí? En ese tiempo era Anás y Caifás, los sacerdotes, ¿cierto que sí? ¿Y quiénes entregaron, hermano, ofrecieron ese sacrificio? ¿Quiénes? Los sacerdotes. Mire que Dios es perfecto en todo, hermano. Dios es perfecto. ¿Y qué pasó, hermano? Los mismos sacerdotes, hermano, la ofrenda de los sumos sacerdotes, para que la expiación del pecado del mundo fuera, hermano, un hecho. Los mismos sacerdotes, Anás y Caifás, ofrecieron ese sacrificio. Y el Padre se paró, hermano, porque estaban ofreciendo a su Hijo, a Jesucristo. Los mismos sacerdotes lo ofrecieron. Ellos no lo sabían, ni el diablo lo sabía. Porque los que crucificaron, los que entregaron, hermano, a Jesús, no fueron los romanos, fueron los mismos sumos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, crucificaron a Jesús? ¿Por qué? Por decir que era hijo de Dios. Acuérdese, hermano, esa enseñanza yo la di hace tiempo. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Por decir que era hijo de Dios. Entonces dijo los sacerdotes, blasfemia, crucifíquenle, ¿cierto que sí? Por eso lo crucificaron. Y los sacerdotes lo ofrecieron, hermano, Anás y Caifás, en ofrenda. Yo me puse a analizar eso. Claro, los sacerdotes cogieron a Jesús, hermano, y lo crucificaron. Y el Padre recibió, hermano. ¿Qué pasó? Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto que sí? Y cuando ellos dicen que Él tiene que ser crucificado, lo entregaron para muerte, hermano. ¿Y qué pasó? El Señor, el Padre, hermano, se para, hermano, y dijo, esta es ofrenda que están entregando los sumos sacerdotes por el pecado del pueblo. Yo la acepto, la recibo. La muerte de Jesús no fue un asesinato, sino que fue una ofrenda por el pecado tuyo y mío. No, yo le hubiera dado un aplauso al Señor, hermano. ¿Sí o no? Mire, hermano,
El diablo y los demonios dijeron: matamos al Cordero de Dios, matamos a Jesucristo, lo matamos, lo crucificamos, acabamos con ese problema, ese que alborotaba el pueblo. Y lo que no sabes es que estaban crucificando a las potestades, los principados, el mismo diablo en la cruz. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Hermano, lo que no sabían es que, hermano, se estaba crucificando el mismo diablo. Hermano, eso se oscureció. Dice la Biblia que se oscureció. ¿Cómo se juntaron todos esos demonios, esos principados, ángeles caídos a día haciendo fiesta, hermano? Pero ese era el misterio de la cruz, que el diablo no entendía, porque el diablo no entiende misterios. Él no le ha revelado los misterios. A usted y a mí sí. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Mire, hermano, estaban matando al cordero. ¿Y sabe qué hicieron al matar el cordero? Liberaron a un león. No, pues que usted no se goza por nada, hermano. Muy simple, hermano, muy simple. Al matar al cordero, levantaron un león, hermano. Despertaron un león. Juan en el Apocalipsis dice, hermano, el cordero que fue inmolado, que era semejante a un cordero, pero que es el león de la tribu de Judá. Y ahora ruge dentro de su corazón y dentro de mi corazón, hermano. ¿Cierto que sí? Cuando yo conozco el reino, hermano, y la mecánica del reino, yo descanso y espero en el Señor. Yo ya empiezo a conocer, yo ya empiezo a saber, hermano, de que usted y yo somos unas personas importantes. Y empezamos a entender el sacrificio de Cristo. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora, la palabra hechura, ¿qué es? Es todo aquello que se compone y se forma, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando se habla de hechura hablamos de proceso, hermano, de proceso. Cuando yo ya entiendo el sacrificio de Cristo, que yo pertenezco a un reino, hermano, de que yo necesito conocer la verdad para poder, hermano, salir de la esclavitud, yo me capacito, empiezo a conocer quién soy en Cristo Jesús, empiezo a saber lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio. Vea, hermano, toda la liturgia que hacían los sacerdotes en internet, eso es chévere. Cómo oficiaban, cómo se llamaba cada cosa, hermano. Ahí hay mucha información. Allí usted, hermano, si mejor dicho, usted tiene para enseñar lo que quiera allí. Usted empieza a ver la entrada, cómo eran los pastores, cómo se paraban allí, se sentaban, no dejaban salir las ovejas. Hermano, hay una cantidad de información impresionante. Y eso es, a mí me gusta mucho eso. Eso es historia. Eso es algo verídico que pasó. Entonces, al conocer las cosas, usted y yo vamos a empezar a saber de que usted y yo estamos en el proceso ¿de quién? De Dios. Usted y yo estamos en proceso. Estamos siendo procesados ¿por quién? Por Dios, ¿cierto que sí? Y cuando habla de que somos hechura de Dios, hermano, está hablando, hermano, de que usted y yo, mire, esta camisa no es que sea así, eso tuvo un proceso. La ropa que usted tiene tuvo un proceso, ¿cierto que sí? La ropa, hermano, tuvo que coger el algodón o el material y empezar a hilar, y después coger, hermano, y empezar en unas máquinas que van volviendo los rollos de tela, y después coger los moldes y hacer, y termina ¿qué? La camisa, ¿cierto que sí? Diga conmigo, proceso. Y en este tiempo, hermano, esta generación todo lo quiere más rápido, lo queremos rápido, queremos, hermano, todo rápido. Usted ve, iba al supermercado, usted puede comprarse una sopa de espaguetis, hermano, que está en 2 minutos, una sopa de fideos que usted la mete al microondas y prun, en 2 minutos, minuto y medio, ya usted come sopa. Aquí de pronto no se ve tanto, pero en Estados Unidos sí. Todo procesado, todo rápido, todo lo quieren rápido. Hermano, se van acortando los procesos. Y ya, hermano, marca un teléfono y timbra 2 veces. ¿Y por qué no me contesta? Cuando usted y yo vamos atrás, hermano, ¿se acuerda que llamaban, hermano, y tenían que colgar? Llame dentro de media hora, yo voy y le aviso a la persona. Iban a la vuelta donde mi abuela y le decían: doña Omaira, que la están llamando de Bogotá, que se aliste. Y ella llegaba, hermano, se quitaba el delantal, se iba hasta allá caminando suave, se sentaba hasta 1 hora, 2 horas. Y ahí llamaban y ahí sí contestaba. Ahora suenan 2 veces el teléfono y ya uno se azara. Porque está acostumbrado rápido, todo rápido. ¿Cierto que sí? El evangelio, hoy en día, hermano, la gente
piensa de que en el Señor también es así y piensa que es el evangelio de microondas, toda la velocidad, todo rápido, lo mete, pi, 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 ya sale. Y maduran a la gente, como lo decía la otra vez, con puro carburo, hermano, con papel periódico, y quieren a la fuerza, hasta la fruta las maduran a la carrera, hermano. ¿Usted no ha visto? Le echan eso para madurantes y todo lo quieren rápido. Y no, en el Señor hay proceso. Diga conmigo, proceso. Por eso usted y yo estamos tranquilos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Yo no me desespero por lo que vaya a pasar, porque cuando llegue el tiempo, el cumplimiento, hermano, del tiempo, hermano, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a coger y te va a exaltar o te va a llevar a un lugar mejor. Pero la gente que anda desesperada y no, y Señor, ¿y cuándo, Padre? Y es que esto, hermano, no ha entendido el reino, no sabe, desconoce. Y al desconocer, por eso viene el estrés, por eso viene el afán. No os afanéis. Cuando usted conoce del Señor, usted sabe, hermano, de que usted sigue buscando de Dios. No veo nada, parece que no pasara nada. El diablo te dice al oído, ¿para qué vas a la iglesia? Mira lo que está pasando en tu vida. Yo corto esos pensamientos en el nombre de Jesús. Yo estoy en el proceso de Dios y en el debido tiempo Él me va a saltar. Así dice Pedro, hermano. Dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. En el tiempo de Dios todo es perfecto. En el tiempo de Dios dice Eclesiastés que es perfecto. Pero en mi tiempo todo es imperfecto. Si yo acelero las cosas, si yo quiero, hermano, y me desespero y me consigo la mujer que no es, me meto con la equivocada o con el equivocado. Si yo hago cosas a las carreras y después vienen, ¿qué pasa? Los dolores de cabeza. Pero yo voy tranquilo, un paso lento y sin prisa, que lo cojo, no se salga del camino. Vamos aquí cambiando cositas, pero estoy avanzando y estoy creciendo. No me desespero. ¿Por qué? Porque yo tengo un conocimiento de que Dios, hermano, el producto terminado es allá, yo bendecido y lleno de victoria. Ese es el camino del cristianismo, hermano. El diablo te va a mandar pensamientos. No, pero no hagas eso. Ese pastor tan gritón. Pero es que ahí no hay alabanza. Pero ¿para qué te congregas allá? Pero es que lo que dice el pastor no es así. Pero mira que es, hermano, una cantidad de cosas que usted dice. Yo ya me sé esa, diablo. Te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo sigo esperando, yo sigo congregándome, yo sigo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando yo conozco, hermano, soy libre. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hermano, mucha gente es como la Coca-Cola. Llegan y le echan en un vaso. ¿Usted no ha visto, hermano, que le echaban en un vaso y eso subía la espuma y ya tenían que dejarle echar y echaban en otro vaso y uno decía, pero es que quedó la espuma y se llenó el vaso? Mentira, hermano, cuando baja la espuma queda el vaso a la mitad. Y uno dice, ese poquito que me echaron. Entonces ya uno ladeaba el vaso y se volvía uno un barman, ¿sí o no? Para que le echaran más. ¿Sí o no? Y eran los sacerdotes. Entonces lo ofrendaron. O sea, ellos oficiaron. Porque los sacerdotes cogían el sacrificio y lo ofrecían. ¿Y qué pasaba? Eso subía como olor fragante ante Dios, hermano. Y Dios recibía esa ofrenda. Hermano, el sacerdote no lo mataba a Dios, sino que salía al pueblo con una sonrisota. Y si salía con una sonrisa, había fiesta en el pueblo porque era un año garantizado de bendición. Entonces, esa simbología de Jesús, lo crucificaron, hermano, lo ofrendaron. Los sacerdotes Anás y Caifás lo crucificaron, hermano, lo ofrendaron, lo entregaron. Y esa fue la ofrenda. Él tenía que ser entregado porque Él es la ofrenda. Amén. ¿Sí o no? Gracias, mi hermano, está bueno ese aporte. Entonces, leámosla. San Juan 11:43. Juan 11:49. Dice la palabra del Señor. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada,
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que de aquel día acordaron matarle. Todo hermano, mire, las cosas en el Señor no suceden por cualquier cosa. Todo es una mecánica. Dios ya lo tiene todo presupuestado, acomodado. Amén. Amén. Mire, entonces volviendo a lo de los procesos, hermano, ¿qué pasa? La gente le está faltando. ¿Por qué? A los niños no hay que darle celular, porque le está adelantando los procesos. Por eso están en depresión, en angustia, en amargura, hermano, en tristeza, porque un niño en vez de estar jugando carritos, jugando con muñequitos, ya está viendo celular y está viendo una cantidad de cosas que no debe de ver. Se le está adelantando. Y mire, si hoy en la tarde yo analizaba en eso, hermano, si usted le pasa un celular a un niño, le está adelantando los procesos, pero no para el bien, sino para el mal. Amén. Mire, yo le digo a mi hijo, no va a ver televisión y no va a ver celular, porque es que esa cosita de 6 añitos ya quiere mandar. Y entonces, como él es un niño, él tiene que aprender a obedecer, porque él vino sin saber nada. Entonces, hay que enseñarle, ¿cierto que sí? Hay que enseñarle. Y yo estoy allí con mi esposa y mi suegro para enseñarle, porque él viene sin saber nada y él quiere hacer lo que él quiere, pero yo no, papi, tú no puedes hacer eso, porque tú tienes que obedecer. Tú no estás en condición de exigir nada aquí. Entonces se queda como, no, papá, es que yo no quiero comer eso. No, papi, tú no estás en condición de exigir aquí comida. Tú comes lo que te ofrecemos. Es que yo no quiero ir a tal lugar. No, mi amor, usted no exige dónde vamos a ir. Usted va donde nosotros lo llevemos. Cuando usted tiene eso claro, su hijo va a crecer de una manera diferente. Pero si usted, a ver, ¿qué quiere comer, papi? No, pues, imagínese. Hamburguesa, pizza, se mata el mismo. Mire, porque ella estaba escuchando, hermano, que una niña se mató porque la mamá le pasó una bolsa de banana y se mató la niña, le dio un coma diabético. Yo no sé qué es lo que le pasa a los papás hoy en menos que aquí no hay ninguno, los del mundo por allá. Yo no sé qué les pasa a los papás que se dejan gobernar y dominar por un niño pequeño, por muy grandote que sea, pero es mi hijo. Como me decía mi mamá, así usted me dé por aquí, hermano, todavía le puedo dar garrote. ¿Sí o no? Los procesos, y así pasan la vida en el mundo espiritual. Si usted llega a la iglesia y nace de nuevo, por muchos años que tenga, usted es un bebé espiritual. Y usted tiene que sufrir los procesos. Usted tiene que sufrir, hermano, el caminar, hermano, porque no se están viviendo los procesos. Se está madurando la gente rápido, antes de tiempo. Leamos Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Y él se me enoja, se me pone a llorar mi hijo, hermano, pero cuando al ratico lo veo, está jugando con los muñequitos y empieza a hablar con los muñecos y hablar y juega, y a mí me da una alegría eso. Yo le digo a mi esposa, mira cómo juega, porque hoy ya no se ven los niños jugando así. La mayoría ya no se ve así. Isaías 43, 1. Ya esos peladitos ya saben de una cantidad de cosas y empiezan. Yo que ya estuve dialogando con un niño, uy, estos muchachos, hermano, tienen saben cosas que no deberían de saber. Isaías 43, 1, ¿qué dice? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, ¿y qué? Miren, hermanos, aquí, pero es que está hablando de quién, de Jacob, ¿cierto que sí? Pero ¿cómo así, oh formador tuyo Israel? ¿Cómo así? ¿No es la misma cosa? Y la otra vez, hermano, yo estuve aprendiendo de que Dios llama a Jacob, pero después cuando termina su proceso ya lo convierte en Israel, le cambia el nombre. Amén. Dios le cambia el nombre, hermano. Diga conmigo proceso, porque Jacob, hermano, no es el resultado. Jacob es el resultado de una noche de pasión entre Isaac y Rebeca, creo que se llamaba la esposa. Jacob fue el resultado de una noche de bodas. Amén.
Jacob fue el resultado, hermano, de una noche de pasión, de una noche apasionada, y nació Jacob. Nació el suplantador, el engañador, como lo dicen muchos, hermano, muchos significados que la gente le ha puesto. Pero Israel no se produce en una noche de pasión. Ese es el resultado de un proceso de quebranto, y es el resultado de un proceso de lágrima, donde él le tocó que dejar, hermano, le tocó que dejar a su familia. Israel es el resultado de un Jacob que tuvo que abandonar su casa, abandonar su familia, hermano, porque su hermano lo iba a matar. Israel es el resultado, hermano, de un Jacob que le tocó, hermano, hacer una cantidad de cosas. Usted conoce, hermano, la historia de Jacob. Dejar un colchón cómodo, dejar una tienda cómoda, hermano, de dejar un colchón bien bonito, bien chévere, de estar acostado allá, el aire acondicionado, para irse a dormir en el piso con una almohada de piedra. Ese es el resultado de un Israel. Amén. Entonces, hermano, mire, cuando usted y yo podemos entender esas cosas, usted tiene un conocimiento de que es un proceso. Si usted lee la Biblia, todos tuvieron un proceso, no la mayoría, todos tuvieron un proceso. Los que Dios utilizó, pues. Dios utilizó, hermano. Si usted está pasando por situaciones difíciles, es porque Dios te está procesando. Si usted está pasando por situaciones duras, te rechazaron, te está doliendo, es porque la formación duele, te están dando forma. Si usted tiene ese conocimiento, usted está contento, porque ya usted no es un bastardo. Bastardo es alguien que no tiene padres, pero usted ya tiene un padre que te está corrigiendo y te está formando. Estás en el proyecto de Dios. Y eso es motivo de felicidad, eso es motivo de contentamiento, hermano. Porque, hermano, mire, si hay algo que hace el proceso, es que te da, hermano, carácter, te cambia la forma de pensar, aún más, te cambia la forma de caminar. Porque, hermano, Israel es el producto de un Jacob que salió de su casa y se fue para Peniel y luchó contra el ángel y le dijo: me bendice. Y el ángel le dijo: no te bendigo, me bendice y no te bendigo. ¿Y qué pasó? Lo bendijo. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Hermano, mire, si hay algo que hace el proceso, es que le cambia la forma de caminar. No, pero usted no dice amén. Él salió cojeando, hermano. Salió cojeando de allí. ¿Qué me quiere decir, pastor, con eso? Que usted nunca va a salir de un proceso igual como usted entró. Usted va a salir diferente, usted va a salir más maduro, con más carácter. Si usted sale de una situación, de un proceso que Dios lo metió, o que usted se metió y pasó el proceso, usted va a salir caminando diferente. Y, hermano, no va a salir como entró, usted va a salir con una visión totalmente diferente. ¿Sí o no? Y muchos se ríen, hermano, del que cojea. Pero Dios me dijo: nunca te rías de los que cojean, porque el que cojea te está diciendo: yo ya pasé por lo que tú todavía no has pasado. Hay gente que se dice lo que está y se ríen, o de pronto, hermano, hablan por el proceso que está pasando la otra persona. Hermano, difícil y qué miedo. Amén. El proceso, hermano, hay un Israel que Dios está formando. ¿Cuántos están siendo formados aquí? Mire, hermano, los Israeles no nacen, se hacen. Dios nos empieza a formar. Los Israeles se forman. Y aunque no queramos pasar por los procesos, son necesarios. Nos forman el carácter. Dios está cambiando a ese hombre interior. Por eso, hermano, la lágrima, la soledad, la traición, eso te va a hacer fuerte. Amén. Mire, y para terminar, hermano, Dios no va a multiplicar algo que no haya quebrantado. Esta tarde, hermano, me puse a leer este versículo en Lucas capítulo 9, versículo 16, y el Señor me habló sobre eso. Dios no va a multiplicar algo que no quebranta, que no quiebra, que no parte. Leamos Lucas 9, 16, hermano. Lucas capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas 9:16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿Y qué hizo? Los partió
y dio a sus discípulos. Los partió. Dios primero te va a partir, te va a quebrantar. ¿Para qué? Para poder multiplicar, para poder hacernos crecer. Pastor, yo no digo amén eso porque yo no voy a ser partido, hermano. Tenemos que entrar en el molino. Si entró Jesucristo, si entró Jesús, si fue quebrantado Jesús, ¿sí o no? Por mucha fe y por mucho que no declare, si no entramos por el molino, hermano, por la prensa, no va a salir el aceite de la santa unción. No va a salir el buen vino para que el rey tome y se goce. ¿Sí o no? Entonces Dios no va a multiplicar algo antes sin quebrantarlo, sin partirlo. Hermano, para poder que Jacob fuera bendecido, salió cojeando, le cambió la forma de caminar. ¿Cierto que sí? Y es como algo contraproducente. Yo les decía las otras veces, ¿cómo así que vos salís bendecido? Dios te bendijo, pero saliste cojeando. ¿Sí o no?